Bueno, buenas tardes a todos chicos, un gusto volver a verlo. Bienvenidos a la cuarta sesión del Club de Lectura organizado por Librería San Pablo, del Ego es tu enemigo. Ahí los saludamos a los chicos que nos escuchan por YouTube. Y bueno, iniciamos. Justamente comienza con la historia de un anteambulo. ¿Qué era un anteambulo? Era una persona como un empleado que tenían los políticos, los ricos, los negociantes exitosos, para que le despeje el camino en Roma a estas personas. Y habla aquí particularmente de un famoso epigramista que se llama Marcial, que dice que supuestamente esta persona hacía esta tarea. Lo que hacía era hacerle la vida más fácil a un rico negociante, que justamente era hermano del filósofo Séneca. ¿Qué hacía esta persona? Iba delante de su patrón por toda Roma, abriéndole camino, llevándole mensaje y por lo general dice haciéndole la vida más fácil. Muchos pensarán que es algo muy humillante. O sea, yo tras que lo leí inclusive dije, qué tarea más humillante, porque estás detrás de una persona literalmente abriéndole camino, ¿no? Esa era su palabra, abriéndole camino y enviándole mensajes al pueblo. Eso era prácticamente lo que hacían. Y justamente este Marcial, que era este anteambulo, dice que tenía un problema muy grave. El tipo no aceptaba su situación y pensaba que era una pesadilla. El tipo estaba viviendo de verdad de un infierno. Entonces, dice, el problema es que al igual que nos sucede a nosotros, cada vez que entramos a un lugar y empezamos desde cero, desde una pasantía, un trabajo, detestamos cada minuto de nuestro trabajo. Y él mismo decía que se sentía como un esclavo dentro de este sistema. Y aquí algo ya les pregunto. Justamente, este tipo no aceptaba su realidad, ¿no? El tipo literalmente, ¿qué era lo que hacía? Aparte de ser un anteambulo del hermano de Séneca, dice que tenía escritos, el tipo escribía, y dice, como resultado sus escritos arrastraban a menudo un sentimiento de rabia y amargura con respecto a la clase alta de Roma. Esta persona hacía su trabajo, pero lo hacía de una manera muy mala. Entonces, como que lo tenía quizás un poco demonizado, pero no se podía dar cuenta en la posición en la que estaba. Muchas veces nos pasa a nosotros que estamos en una situación concreta en nuestra vida y quizás no podemos ver el panorama completo porque estamos simplemente con la idea de que nosotros no merecemos estar ahí y que merecemos otra cosa más. Y justamente lo que le pasaba, el tipo tenía esa rabia impotente y dice, Marcial no podía ver que su posición única como extraño dentro de aquella sociedad era lo que le daba esa visión tan fascinante de la cultura romana. ¿Qué quiere decir con esto? Que el tipo tenía acceso a asesores políticos, gente de la clase alta de Roma, pero el tipo no podía ver esas oportunidades porque estaba sesgado por su ego. Entonces dice, ¿qué habría pasado si Marcial hubiese sido capaz de aceptar y aprovechar? Y es lo que nos pasa a muchas personas. No aceptamos nuestra situación y no la aprovechamos. Muchas personas están viendo quizás más allá o están viendo atrás, pero no están viendo su presente y las cosas y las oportunidades que tienen en su presente. Y justamente lo que pasa aquí, y eso es simplemente por el ego que te dice que vos mereces más, el ego te dice vos deberías estar haciendo esto, vos no mereces eso, y justamente lo que le pasaba a Marcial. El tipo vivía encabronado con su situación, con su presente, y no le dio para ver y sacar provecho de los contactos o de las personas con las que estaba. Y esto también se sigue traduciendo hasta el día de hoy, desde los pasantes hasta las personas que comienzan en una posición inferior en una empresa, en un trabajo, en cualquier lugar, quizás no quieren hacer ese trabajo, justamente lo dice acá, son incapaces de dar dos pasos atrás a favor, o perdón, de dar un paso atrás en favor de muchos pasos adelante. Y acá entra la pregunta, ¿cómo nosotros podemos identificarnos en esa situación que Leo nos está jugando una mala pasada? ¿Por qué? Porque claro, yo entro como pasante y acá mismo lo dice. Claro, entras como pasante y quizás la misma sociedad te viene diciendo que necesitas hacerlo bien y hacer caso para que no te vaya mal. Lo haces así y no te va a ir mal. Pero eso genera muchas veces un sentimiento de vergüenza. ¿Cómo nosotros podemos ser capaces de suprimir esa vergüenza, que es una energía tan baja, pero tan poderosa, porque la vergüenza es una sintonía, una frecuencia, perdón,
tan baja, pero es muy poderosa. ¿Cómo nosotros podríamos suprimir quizás esa vergüenza? ¿Por qué lo podríamos cambiar? Puede ser con humildad, que hemos hecho bastante, ¿no? Que lo contrario al ego es la humildad. ¿Cómo podríamos nosotros identificarnos que estamos en esa situación? Porque que también es muy difícil. Yo justamente para comprender mejor lo que leo, me trato de meter en situaciones pasadas que he tenido en mi vida y digo, las veces que yo sentía injusticia por donde yo estaba, no tenía los ojos para ver las oportunidades. ¿Cómo nosotros podemos ser conscientes de que es el ego que nos está cegando y no podemos ver las oportunidades y suprimir esa vergüenza y cambiarla por algo que realmente nos sirva, algo más estratégico? Tal cual. Justamente ahorita que lo mencionaste, me hiciste acuerdo a los grandes empresarios, CEOs, que delegan todo el tiempo, ¿no? Toma decisiones a personas y esas personas no se sienten mal, inclusive se sienten importantes porque están confiando en ellos en base a las grandes cosas, digamos, de las grandes decisiones, ¿no? Acá justamente ya diciéndoselo a todos en general, me hizo acuerdo mucho esta parte de quizás un trabajo, yo desbordándolo por un trabajo humillante, que no tiene nada humillante, para mí no siquiera debería haber trabajo humillante, no existe, pero una época en la que yo era Uber, InDriver, y para mi papá eso era lo más bajo que vos podés caer así. ¿Cómo podés? Me acuerdo que me lo quería quitar mi auto, porque ¿cómo puedes que...? Y yo me lo metí a mi auto hasta la villa, literalmente lejísimo. Y era porque quizás yo ese momento, yo nunca lo vi de esa manera, como un trabajo humillante. Mi padre me decía, no, o sea, te pago una universidad carísima, que esto, para que vos estés en eso. Y él siempre fue su miedo, y ahora lo entiendo muy bien, pero fue su miedo porque uno de sus hermanos justamente acabó de taxista, y murió de taxista, y murió mal, y lo voy a morir así. Entonces ya después de eso lo entendí, pero me di cuenta cómo uno mismo se frena, el ego te frena, porque de esa experiencia yo en realidad aprendí a buscar charla hartísimo. De verdad, o sea, yo era muy tímido en el tema, y me acuerdo que para que no sea un silencio incómodo todo el viaje, porque no eran viajes cortos lo que yo hacía, porque un driver no, me ponían 10 pesos, pues, ni idea de 10 pesos, ya se estaba arriba de 18, digamos. Entonces eran viajes súper largos, y yo de verdad lo tomo eso como una lección, y dije, si no hubiera hecho eso, capaz no hubiera sido lo social o aprendido las habilidades sociales, que me llevaron a otra cosa. Quizás uno por esa vergüenza, el ego te frena a vivir esas situaciones, esas experiencias. Es que esa forma negativa o ese pensamiento viene muy a corto plazo porque solo estás pensando en ese rato. Y justamente como mencionaba por acá, siempre pensaban en largo plazo. Decir, ok, está bien, me la trago ahora todo esto, pero esto que me estoy tragando y que me voy a tragar durante, no sé, un año, va a tener un fruto mucho más grande, una recompensa mucho más grande, digamos, en un futuro. Y justamente lo dice acá de una manera de verlo desde otra perspectiva. Démosle la vuelta a la tortilla para que la cosa no parezca tan denigrante. Y es lo que decía el anteambulo, no se trata de hablar a los demás, no se trata de hacer que los demás queden bien, se trata de ofrecer el apoyo necesario para que los demás puedan estar bien. Y justamente aquí hace la referencia a por qué se llama la estrategia del lienzo. Y se busca lienzo para que las demás personas puedan pintar sobre ellos. Despéjale el camino a la gente que está por encima de ti, con tiempo ábrete tu propio camino. Y es exactamente el ejemplo de tu amigo, que es tal cual. O sea, como que quizás, no sé si es una mentira romántica o el camino del héroe, que el héroe al principio a la persona le está costando muchísimo la vida, pero él sabe lo que quiere, ¿no ves? Y al fin y al cabo termina siendo exitoso. Más o menos es algo parecido lo que nos cuenta esta historia, como que estás dispuesto a pasar le pones un pip ya a la mala palabra, estás dispuesto a pasar por mierda, digamos, un rato, que yo lo he vivido de verdad, o sea, y la mierda uno la escoge en el sentido de que pueden ser muchas horas de trabajo, puede ser soportar a alguien mucho tiempo, a alguien, refiero a un jefe, pero vos sabés que eso donde estás viviendo ahora, a largo plazo puede tener un beneficio mucho mejor, ¿no? Por eso es que los empresarios, no es que, o los grandes empresarios, no es que toda su vida ha sido una maravilla, digamos, les ha costado, tienen procesos, y mientras más grande es el obsequio, lo que vos estás anhelando es un precio más caro que tenés que pagar,
porque todo al final en la vida pagamos precios, ¿cierto? Me resonó bastante, las reverencias son el camino hacia adelante. Justamente me acuerdo que cuando comencé a leer justamente libros de cómo hacer dinero, esas cosas, y hubo una frase que se quedó muy en mí, que era, si querés hacerte rico, enfócate en hacer rico a las personas, algo así. Y viendo algunos ejemplos de personas, de empresarios, de grandes empresarios, noté dos cosas. Uno, que son muy intuitivos y que entienden cómo funciona la energía, porque Steve Jobs tenía la autobiografía de un yogi, ese y otros miles de libros más, eran tipos muy locos, o sea, con una introspección tremenda. Bill Gates también, una introspección tremenda. Eso, y lo segundo, que quizás tenían esas ganas, más allá de ganar dinero, de servir a alguien o de mejorar a alguien, más allá de que sean millonarios. Porque si Jobs tenía una idea, Bill Gates también tenía una idea, que no era ganar dinero su primer objetivo. Eso fue una consecuencia de la opción que ellos tenían, del objetivo que ellos tenían. Y que en eso está el flujo también, ¿no? En eso está el flujo. Vos das y así va. Como que todo circular. Eso estoy viendo bastante yo soy una persona que está desapegando mucho a las cosas materiales y hace 2 años atrás vendí un reloj que me regalaron para mi graduación y fue un acto de un desprendimiento tan grande porque me sentía tan identificado con eso que desde ese momento empecé a dejar ir las cosas y en ese dejar ir me entró el dejar ir pero queriendo recibir algo también y me di cuenta que mi ego me estaba jugando una pésima pasada, porque era como que lo estás haciendo, en realidad no de un punto de amor ni de satisfacción, sino porque vos querés realmente recibir. Entonces ya cambié los cables y literalmente, o sea, no importa si no me quedo en una polera. Y como que el otro día, y fue tan chistoso porque lo pensé, y no lo pensé más como unos 2 meses, y fui a dejar unas cosas al hogar. O sea, la charlé con la señora que no sé qué, y mi padre me llama y me dice, ¿qué talla sos? Así fue tan loco, de verdad. ¿Qué talla sos? 43. Ya me dice, en zapato, ¿no? Ya. Me voy a comprar unos zapatos, así como nunca en la vida. Así, de verdad, como nunca en la vida. Desde que yo tenía 5 años no me compraba ropa así, pero como nunca en la vida. Y yo, qué loco, dije. De verdad, qué loco. Pero tampoco es que lo hago para que otra vez me vuelva a pasar lo mismo, ¿me entendés? Pero fue como... No, pero me di cuenta de que quizás así funciona, así nos premia el universo. Eso se trata también de dejar siempre las puertas abiertas donde quiera que vayas, digamos. Porque vos no sabes con las oportunidades que pueden haber alrededor, ¿me entendés? Eso es uno. Y otra cosa que yo uso bastante en mi filosofía de trabajo, que justamente me la enseñó una persona muy querida y me dijo, vos tenés dos opciones, o maximizás utilidad o maximizás valor. Si vos quisieras maximizar utilidad, tu, un precio, 350 pesos cuesta tu consulta y 1 hora, ¿entendés? Hasta esa hora, vos cobras los 350 y 1 hora y ya estás maximizando tu utilidad. Si vos quisieras maximizar valor y la chica esa con la que, o la persona con la que estuviera requeriría, no sé, 1 hora y 20, ¿me entendés? Vos no le cobrás quizás esos 20 minutos, pero ella va a decir, hizo un gran trabajo. Ella sabe que los 350 es 1 hora, pero la teniste 1 hora y 20. No sé si me la capta más o menos la idea. Vos te estás dejando de ganar esos 20 minutos extra, pero esa persona está viendo mucho más valor, porque vos estás pensando en el largo plazo, no en la inmediatez, en la utilidad de ese rato, sino en el largo plazo. Entonces, ese maximizar valor siempre se traduce en el largo plazo a las referencias, a que te traigan otras, a que la gente vea cómo vos estás haciendo tu trabajo lo mejor que puedes hacerlo. Porque eso, y eso inclusive no hay manera de medirlo. Porque cómo sabes cómo la atendiste a esa persona y cuántas personas te trajo, ¿me entendés? También inclusive es difícil de medirlo en cuestiones de dinero. Es un valor agregado que vos les estás dando. Que en una sociedad aquí te cobran hasta 2 pesos, que todo el mundo está aburrido, nadie lo hace, o muy poca gente lo hace, ¿me entendés? Muy poca gente lo hace, de, no sé, invitarte a una cosita, de dar ese paso extra. Yo tengo en mi cabeza la milla extra.
una milla más, la milla extra. Si vos das la milla extra, siempre estás un paso más adelante y te puede ir mejor. Tal cual como has hecho vos, Marco. Ya sus cartas debajo de la mesa, ¿no? Simplemente para el tipo ver cómo funcionaba, dice, la opinión pública, hasta que al final de cuentas su hermano se dio cuenta de que era él el que escribía las cartas y al final Benjamin Franklin no tuvo el crédito. Simplemente él estaba por debajito viendo cómo funcionaba más o menos todo y al fin y al cabo fue el que mayor crédito o mejor valor, perdón, recibió. ¿Y esto es por qué? Porque dice que Benjamin Franklin veía el beneficio constante que producía tratar de hacer que los demás quedaran bien y dejarlos recibir el crédito por sus ideas. Pero es que saben que qué difícil es esto, uno que tiene tanto ego, porque uno quiere de verdad llevarse todo el crédito posible, ¿no? O sea, hay tanta gente que justamente ahí, como mencionaba Marco, que da con el sentimiento de saber, ya, me van a sacar una foto por lo que yo estoy haciendo, ¿me entendés? Por ese crédito. Y eso al fin y al cabo ya es lo que hablábamos de la tercera recompensa de Marco Aurelio, ¿no ves? No busques la tercera recompensa, tu recompensa es el hecho de vos poder dar. Y algo que me decía mi madre es una mujer muy sabia, me dice, vos tenés que estar agradecido porque sos la mano que tiende y no la mano que recibe. La mano que está tendiendo a ayudar, eso, tenés que estar agradecido de ser la persona que quizás está arriba ayudando a levantar a otra persona. Con eso vos ya tenés todo. No necesitas ni la foto, ni esto, ni lo otro, ni la tercera recompensa que decía Marco Aurelio. Pero la gente no ve este beneficio. La gente quiere ver más, o sea, quiere saciar su ego con el reconocimiento, con los aplausos, porque el ego nos dice eso. Y algo que estaba por acá que a mí me llegó bastante, creo que es al final. Sí, es al final, después la mencionamos. Pero justamente ahí para terminarlo del anteambulo, era que al fin y al cabo el ser un anteambulo era un trabajazo, ¿no? Porque dice que el anteambulo buscaba oportunidades y al fin y al cabo la persona que maneja, eh, que va adelante es la que dirige el camino. Entonces tenía un montón de oportunidades, pero este tipo del que estábamos hablando, Marcial, no las podía ver, porque como decías vos, estaba cegado. Imagina que pudieras ayudar a cada persona con la que te cruzas pensando en el beneficio de ella. Muy importante el último parrafito, pensando en el beneficio de ella. Y acá es algo muy interesante, ahí lo quiero escuchar a Marco qué dice, porque justamente esto no lo pillo, pero justamente te dice que ayudes a las personas, mientras las ayudas a las personas, te vas ayudando a vos mismo, porque dice que vos vas creando un banco de favores, pero a ellos les pregunto, yo no sé en qué situación ya entras cuando estás ayudando a una persona sabiendo que esa persona te dé un favor, porque aquí en el libro lo dice, aquí está, el efecto acumulativo que esto tendría, o sea, el ayudar a las personas, el efecto acumulativo que esto tendría con el tiempo sería profundo. Aprenderías mucho sobre cómo resolver distintos problemas, desarrollarías una reputación de ser indispensable, o sea, vos volverte indispensable, tendrías innumerables relaciones nuevas y un inmenso banco de favores. Pero ahí yo les pregunto, la dejo abierta, si vos entrás para ayudar a alguien en busca de que ese alguien te dé un favor, no sé, ¿entienden? Me pasaba que yo salía con un amigo y él me invitaba. Ya me invitaba a un café, digamos. Y él esperaba que yo la próxima vez yo lo invite. Pero de eso no se trata, porque en ningún momento firmamos un contrato ni nada de que una invitada yo y otra él, nada que ver, ¿entendés? Y justamente creo que va por este mismo camino y lo quisiera escuchar. ¿Qué piensan? Porque el libro mismo lo dice, ¿no? Dice, desarrollarías una reputación de ser indispensable. Que a mí no me gustaría en realidad ser indispensable. Tendrías innumerables relaciones nuevas, esto está perfecto, pero un inmenso banco de favores a los cuales recurrir a lo largo del camino. Esa época ahorita no pasa, o sea, ahorita no vivimos en esa desigualdad o en ese racismo, pero en esa época era tremendo. Sin embargo, Jackie Robinson se mantuvo fiel a su pacto verbal. Y esto es algo, que lo anoté sí o sí. Al tipo lo estaban abucheando tanto, o sea, parece que estaba viendo realmente un infierno,
él siempre pensó en el largo plazo y siempre tenía un plan más grande de que, bueno, como le dije, voy a tragarme ahorita los insultos porque voy para allá y estoy como caballo cochero para allá, para ese plan más grande. Y aparte de eso, el tipo no se dio a sus emociones, porque es muy fácil devolver el golpe. Metafóricamente hablando, es muy fácil devolver una palabra o un golpe o cualquier cosa, dejarte llevar por las emociones. Entonces, el tipo una cosa, entendía su contexto, sabía que él era negro y que no tenía esa misma libertad que un jugador de béisbol profesional blanco. Entendía su contexto y él dice, Robinson no tenía esa libertad, porque creo que aquí menciona de un tipo, aquí está Williams, que escupió, dice alguien, y no le pasó nada. Dice que peor la pasaba este jugador y que ese Williams, que era un jugador profesional de béisbol profesional blanco, escupió a alguien y no fue mucho show. No fue mucho show. Pero sabían que Robinson sabía que no podía tener esa misma libertad. Y aquí es muy importante tres cosas que yo recalco. Uno, el tipo se mantuvo fiel a su pacto verbal, no se dejó llevar por sus emociones y entendía su situación. Porque ¿qué pasa? Quizás vos estás en una situación y querés gritarle a tu jefe, pero sabes que si te dejas llevar por esa emoción, quizás te voten, pues. ¿No es? Y tu ego te dice, no, ese tipo se lo merece y le gritas y te quedas sin trabajo y sin sueldo y sin nada. Entonces, darte cuenta del contexto, saber cumplir tu palabra y no dejarte llevar por las emociones son por lo menos lo que he rescatado hasta ahora. Y justamente acá creo que el meollo del asunto es que uno es realmente saber contenerse, pero qué tan difícil es saber contenerse, ¿no? Porque puedes tener la conciencia que tiene Anabel de saber las consecuencias que puede tirarte, porque hablar es muy fácil, inclusive uno habla y después piensa, ¿me entendés? Normalmente, pero imagínate el poder de una palabra que vos le digas a una persona en una situación determinada, la palabra a esa chica, quién sabe qué le hubieras hecho, o sea, quién sabe qué hubiera hecho ella con lo que vos le hubieras respondido, pero vos tenés una conciencia ya desarrollada que supiste frenarte, contenerte, el no decir, que quizás el ego muchas veces nos dice, decilo, hace esto, pero el frenarte ese rato y decir, no, no quisiera que pase esto. Justamente el ejercicio que les decía con mi madre, ¿se acuerdan que le dije lo que yo era ordenado y esas cosas? Yo sabía, yo sé cuáles son sus puntos de quiebre y dónde le puedo dar para yo ganar la discusión, pero eso a mí no me va a llevar a nada. No me va a llevar a nada ganar una discusión y sé que la consecuencia es que se enoje. Entonces está en que vos pones la balanza y decís, o me dejo llevar por mi ego y salgo victorioso y al ego le gusta que vos ganes una discusión, o tengo tengo las consecuencias que lleva eso, que es que mi mamá se enoje, un ejemplo, o me callo ese rato, porque cuesta, a mí me sigue costando, me aprieto, pero después es bonito porque no existe esa discusión, no existe ese problema quizás. Y justamente lo que nos dice acá, aprender a contenerse. Y ya no sé si ustedes tendrán algunos ejercicios para contenerse ese rato de no responder. A mí me pasa, a pesar de que yo trato de vivir relajado, trato, porque tampoco es que la vida misma me lo permite, ¿no? Me hablan mal, como que respiro, se cruza un micro y me hablan mal, y cuando me hablan mal, buen día pongo. Esto no debería ser así, 7 de la mañana, buen día le pongo, no sé qué. Entonces, yo no sé si ustedes tienen estrategias, porque parte de aquí es que salgamos con cosas prácticas, digamos, ¿no? Lo mío es respirar. Y tal cual como decís vos, yo no sé en qué situación se encuentra esa persona. Quizá, y yo parto con la que la persona que tenemos enfrente o la que nos está haciendo algo hace lo mejor que puede con las herramientas que tiene en ese momento. Sí, yo tengo esa creencia y eso para mí lo desviste en el sentido de que me esté queriendo hacer mal algo. Y aparte otra cosa que decía acá, aquellos que han sometido el ego entienden que el hecho de que los demás nos traten mal no nos degrada a nosotros, sino a ellos. Eso es muy importante. De tanto guardarte cosas, terminás como vos decís, reprimiendo y al final eso explota y es peor que en ese momento, ¿no? Justamente sí, me ha pasado, porque quizás uno confunde la pasividad, o no sé si la palabra es la pasividad, con debilidad.
eh, yo discuto con mi socio y él me trata, o sea, no es que me trate mal, él trata mal, a mí no me trata mal, él trata mal, en el sentido, trata mal, porque no me lo tomo personal, pero yo le hablo así, y me hiciste tal cual fue como si me estuvieras hablando a mí, lo hablo como un niño, y grita, tranquilo, y le digo, escúchame, esto no es cosa de vos y yo y dos más tenemos una empresa y yo velo para que esa empresa esté bien. A mí no me importa, o sea, yo no quiero ganarte una discusión a vos, yo lo que quiero es lo mejor para la empresa. Entonces, él ya como que baja los brazos y dice, ok, es tipo, no me está diciendo sus cosas desde él tener la razón, sino él quiere lo mejor, yo sé que él también quiere lo mejor. Entonces es como que me he dado cuenta que él baja también los brazos. Y como las personas somos seres imitadores, él imita en el sentido de que yo hablo en voz baja y él deja de gritar. O sea, y, y si me siento un domador de leones, de verdad, de verdad. Y llegamos así tranquilos. Y es como tal cual. Entonces digo yo, él quizá, y me pasaba como él que, justamente lo que os decía, tenemos tantas charlas que yo me la iba guardando hasta que vos explotás. Y eso es exactamente, eso es reprimir. La última página del capítulo, que dice, después de haberse abierto un espacio, el jugador negro sintió que podía discutir con los árbitros o meter el hombro si era necesario para hacer retroceder a un jugador o enviar un mensaje. Ahí no sé si yo lo entendí como que recién el tipo, no sé si se dio cuenta que era valioso o que quizás entendió muy bien su contexto y ya vio que podía hacer ciertas cosas y recién empezó como que a defenderse, digamos. Porque lo dice acá, recién después, cuando Robinson empezó a tener éxito, después de haber demostrado que era el jugador del año y la persona más valiosa y tener un lugar asegurado en su equipo, empezó a afirmarse con más claridad. O sea, como que recién después de que tuvo éxito, empezó a afirmarse con más claridad y a establecer límites más claros como jugador y como hombre. Dice, sin embargo, a pesar de la seguridad y la fama que obtuvo, nunca escupió a sus jugadores, lo que había hecho el otro jugador blanco. Nunca hizo nada que socavara su legado. Se comportó siempre con clase desde el amanecer hasta el anochecer, me encantó esa frase, pero no porque le faltara pasión. Tenía temperamento, justamente lo que decías, y sufrió muchas frustraciones al igual que todos nosotros. Sin embargo, aprendió desde temprano que caminaba por una cuerda floja, que esta cuerda floja solo aceptaba el control, dice, y no perdonaba el ego. Y en realidad no hay muchos caminos que lo perdonen. Tremendo, ¿no? Y ahora este capítulo, la verdad que me ha costado a mí olvidarse de sí mismo. Ese está, para que se den cuenta cómo no me ha gustado, que no le he retratado nada. Así que quiero escucharlos a ustedes. ¿Qué piensan? Es la máxima expresión del ego. Es tremendo este capítulo. Ama y no hay nada más de ellos en su vida. Y voy a dejar, lo voy a dejar acá porque de verdad está tremendo, porque me sentí muy identificado en todo el capítulo. Porque ya no sé entre si tengo seguridad o tengo ego. Entre si, de verdad, casi lo he dejado el libro. ¿Dónde está? Aquí está. Justamente el libro menciona, son las cosas más importantes que anoté, que decía que uno se alimentaba de sus ilusiones. Pero ¿y qué pasa si, claro, yo mismo me automotivo, me autosugestiono en base a las cosas buenas que tengo? Estoy viviendo en una fantasía porque sé que también tengo una sombra, que es muy difícil de ver, pero tengo una sombra. Pero justamente el capítulo te dice, olvídate de vos mismo, porque sos una persona que se está alimentando de sus ilusiones, que todo el tiempo vive, y él cuenta la historia de un coronel que fracasó y que fue el peor coronel o general, no sé de qué, porque el tipo dice que vivía mucho en su imagen y las cosas buenas que había hecho. Como que tenía mucho sus victorias, tenía mucho las cosas buenas y quizás o uno no veía su sombra, que en eso me dio alivio porque yo sí de vez en cuando la visito, pero también quizás mucho veía la parte muy buena y eso te ciega también, ¿no? Entonces, eso da, y ahí lo puse, es una sobreconfianza, y está dentro del capítulo, es una sobreconfianza. Pero ¿y cómo sabes cuando una confianza es saludable y cuando ya esa sobreconfianza puede dañarte?
Aquí hay un ejemplo que de verdad me tocó en el ego, que no tenés idea, así que de verdad fue increíble, fue como si me lo hayan hinchado. Estábamos ahí y llegó una profesora que nos estaba viendo correr y estábamos charlando con el profesor y diciendo, estos chicos tienen talento, ¿no? Y le empieza a nombrar 3 y no me nombró a mí. Y yo en mi cabeza, pero si yo a los 3 les gano, que no sé qué. ¿Sabes qué? Ahí me di cuenta qué increíble que es el ego. Yo queriendo meter mi cuchara para decirnos, yo quería decir algo, quería opinar algo de ahí, ¿me entendés? Como para... Y me di cuenta, me tocó el ego, dije yo. Me di cuenta así al tirón, porque lo lanzó como si nada, ¿me entendés? Y claro, para que te des cuenta, éramos ella, mi profesor, yo y no me acuerdo quién más. O sea, si yo estaba ahí porque ya había terminado. El ejercicio ya terminó todo y ella dijo, no, tiene mucho talento, que no sé qué es esto, tal. Yo, yo ahí esperando. Y es lo que quiere el ego, pues el ego quiere reconocimiento, ¿no es? Quiere